Entonces vamos a empezar ahora a hacer un proceso de Markov continuo. Es un problema en donde una cantidad de gente se va acumulando en un paradero de buses y cada cierto tiempo va apareciendo un bus con una cantidad de asientos disponibles que es probabilístico y por eso mismo va disminuyendo la cantidad de gente que está en el paradero. Vamos a tener que en este caso calcular las tasas de transición, teniendo en cuenta que nuestro x sub t va a ser la cantidad de personas en el instante t dentro del paradero. Entonces, para este tipo de problema, lo importante es ser ordenado. Lo primero que vamos a ver son las tasas. Tenemos las tasas de entrada y las tasas de salida. Podemos imaginarlo de esa manera como un proceso de nacimiento o muerte, por así decirlo, porque van saliendo y van entrando para cada uno. Ahora, lo importante cuando se trabajan las tasas es dejarlas siempre en las mismas unidades de medida. En este caso tenemos las tasas de salida, que van a ser los buses que nos van a llevar a a las personas que están esperando. Se van a dar cada 10 minutos. En cambio, las entradas al sistema de las personas va a ser cada 5, cada 10 y cada 20 minutos. Entonces, en ese caso, vamos a tener que tratarlos todos dentro de la misma unidad de medida. Si nosotros no hacemos eso, estaríamos mezclando tasas distintas dentro de las distintas ecuaciones. Entonces, por así decirlo, estaríamos sumando o comparando peras con manzanas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir que todo esto se va a llevar a tasas por hora. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con los buses cada hora y vamos a ver qué es lo que pasa con las personas que llegan cada hora. Entonces, tenemos primero que va a llegar una persona, dos personas o tres personas. Entonces vamos a ir aquí y vamos a poner entrada. Las entradas se van a dar en una, en dos y en tres. Esas son las que van a ir aumentando. Estos son todos más. Entonces voy a colocar aquí el más para que se vea. De esa manera. Entonces todo esto se van a ir sumando. Pero eso pasa cada 5, cada 10 y cada 20 minutos. Entonces tenemos que ir viendo cuántas veces se va a repetir en una hora. Entonces en una hora, voy a agrandar esto. ¿Cuántas veces se va a repetir esto, que es el aumento de una persona en una hora? Me dice que se va a hacer cada 5 minutos. Entonces en una hora se va a repetir 12 veces. Esa es la tasa. 12 veces esto por hora. Luego, ¿cuántas veces se va a dar esto? Bueno, ustedes ahí tienen el problema, pueden retroceder el video y se van a ir dando cuenta que dice cada 10 minutos. Si es cada 10 minutos en una hora, esto se va a repetir 6 veces. Entonces, esto de aquí, que es el aumento de 2 personas, se va a repetir 6 veces. Y el otro es cada 20 minutos. Entonces, en este caso lo estaríamos multiplicando por 3. 3 veces se va a repetir en una hora. Entonces ahí tenemos en este caso las distintas tasas. Lo que vamos a hacer ahora es ingresar las salidas. Las salidas van a ser un poquito más distintas. Entonces, salidas. Las salidas en este caso van a ir restando. Entonces nosotros vamos a tener 4 salidas posibles. Vamos a tener la posibilidad de que el bus venga con un asiento desocupado, con 2 asientos, con 3 asientos y con 4 asientos. Todo esto se da cada 10 minutos. Entonces todo esto se tiene que dar en este caso 6 veces. Y además de eso hay una probabilidad dada para cada uno. Entonces la cantidad de veces que se va a dar esto es de acuerdo a su probabilidad. Vamos a ver cuáles son las probabilidades de acuerdo al Word. Entonces en este caso nos dice que la probabilidad es 0.15, 0.28, 0.35, 0.22. Vamos a pasarlas. Entonces 0.15 era 0.28, 0.15, 0.28, 0.35, 0.22, 0.35, 0.22. Y en este caso la suma me da 1, así que está correcto. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Recordemos que tenemos que ver cada cuánto tiempo se va a ir dando, pero además hay una probabilidad. Entonces aquí simplemente lo vamos a ir sacando por. Esto se da en este caso, cada 10 minutos. Entonces, si se da cada 10 minutos, significa que en una hora se va a dar 6 veces.
y eso lo tengo que multiplicar por su probabilidad. Y ahí vamos a tener en este caso cuáles van a ser las distintas tasas para cada uno de estos casos. Entonces tenemos esa parte lista y ahora podemos continuar a lo siguiente. Entonces lo siguiente sería ya construir la matriz de transición. Ahora tenemos que tener un poquito de cuidado aquí porque primero tenemos que calcular cuántos estados van a haber. Entonces para eso vamos al Word de nuevo. Nos dice así, por su parte pasajeros llegan, sin embargo aquí nos dice que si hay 6 o más personas en el paradero, los pasajeros que lleguen no se quedarán. Entonces en algún momento vamos a tener una máxima capacidad y si vienen en este caso nuevas personas, esas personas no se van a quedar esperando. Pero no es tan fácil como decir que 6 es el máximo de personas, porque tenemos que ver el peor de los casos. Si nosotros tenemos 5 personas, de acuerdo a lo que dice ahí, y llega alguien, esa persona va a ver que hay 5, por tanto es menos que 6 y se va a quedar. Entonces, el peor de los casos de la cola es que haya 5, y el otro peor de los casos es que haya 5 y además de eso llegue un trío. Entonces, si se junta eso, ese trío que es lo que va a ver, ese trío va a ver que hay 5 personas y por tanto, de acuerdo a la regla que se puso en el problema, se van a quedar. Entonces 5 más 3 del trío serían 8. Esto significa que la máxima cantidad de personas van a ser 8. Entonces de nuevo, ¿por qué se dan en 8? Porque si hay 5 personas y llega un trío, que en este caso son los peores escenarios posibles, ese trío va a ver que hay menos de 6 personas, por tanto se queda. Y luego de eso, si hay 6 o más personas, las personas que vayan llegando ya se van a ir yendo. Entonces ya tenemos que vamos a tener estados de 0 hasta 8. Eso es lo primero que tenemos que tener en este caso listo. Lo otro importante es, aunque las personas lleguen juntas, están dispuestas a separarse para tomar colectivo. Entonces, el que sean parejas o tríos solamente lo voy a tomar en cuenta cuando llegue, que en ese caso van a tomar o van a juntarse muchas más personas. Pero cuando van tomando, en este caso, los buses, no tienen que ir juntos. Así que nos están ahorrando un poquito de problema en esa parte. Vamos a empezar a construir entonces la matriz. Dijimos de 0 hasta 8. Vamos a dejar eso ahí. Y aquí también de 0 hasta 8. Entonces tenemos 8 posibles estados. Ahora este es un markup continuo. Lo que estamos usando aquí no son probabilidades, sino que son tasas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por eso es muy bueno que vayan viendo qué es lo que va pasando. O va sumando o va restando. Eso es lo que puede pasar. Entonces, en este caso va sumando de 1 o en este caso van restando de 1. Entonces, para construir la matriz, lo único que vamos a ir mirando es esto que yo voy coloreando acá. Esos van a ser los identificadores para poder llegar a cada uno de los estados. Pues lo que vamos a tener que ingresar dentro de la matriz y es lo que nos piden son las tasas. Eso lo voy a colocar distinto para que lo vean. Entonces los amarillos son en este caso lo que nos guía para los distintos saltos de estados y lo de en verde es lo que pasa a la matriz, que son las tasas, que en este caso es lo que nos piden. Nos dice obtenga las tasas de transición. Entonces ahora vamos a obtener todas las tasas posibles. Vamos a ir viendo caso por caso, poco a poco, para que puedan ir entendiendo. Si tienen 0 pasajeros, ¿cómo yo llego de nuevo a 0? ¿Cómo voy al estado 0 y llego de nuevo al estado 0? No se puede, porque yo lo único que puedo ir haciendo es, en este caso, o ir aumentando o ir disminuyendo. Entonces la tasa debería ser 0 para poder llegar a ese estado. Luego de eso, si yo tengo 0 pasajeros en la cola, recuerden que en este caso los estados son cantidad de pasajeros esperando en el paradero. Si yo tengo 0 personas y en algún momento tengo o salto en este caso a tener una persona, tengo que darme cuenta qué es lo que pasó. Y lo que pasó simplemente es que llegó una persona, entonces aumentó en 1. Eso es lo que miro. Y como aumentó en 1, la tasa para que se dé eso es 2. Entonces eso es lo que iría en este caso en la matriz, un 2. Siguiente.
tengo 0 personas y ahora tengo en el siguiente periodo 2 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En este caso aumentó de 2, o se pasó al estado, de alguna manera se pasó al estado 2. Entonces, la tasa es 6. Luego, de 0 a 3, en este caso son 3. ¿Por qué? Porque de 0 a 3 tuve que haber aumentado 3 personas. De 0 a 4 no se puede. Recuerden que esto es una hora. En una hora no puedo aumentar en esa cantidad. Entonces no se da simplemente. Y lo demás también. Vamos al siguiente. Yo tengo una persona, pero ahora en este caso llegué a 0. ¿Qué es lo que tiene que haber pasado? Bueno, lógicamente, si pasé de 1 a 0, de alguna manera se restó, o sea, disminuyó, algo pasó. Si yo tengo, en este caso, una disminución de menos 1, voy a llegar a 0. Si yo tengo una disminución de menos 2, también voy a hacer a 0, menos 3 a 0 y menos 4 a 0. ¿A qué me refiero con que cualquiera de estos puede llegar a 0? Porque eso me significa que pasa un bus. Si pasa un bus y tiene, por ejemplo, 4 asientos, la persona que estaba ahí se sube y ese asiento queda vacío y el bus se va. Si en este caso hay una persona y pasa un bus con 3 asientos también, se sube la persona y se va. Entonces en este caso están pasando estas 4 posibles cosas. Esas 4 pueden pasar. Entonces como están pasando estas 4, debería aparecer la suma de todo eso. Y la suma de todo esto, si ustedes la sacan, vamos a calcularlo. La suma de todo eso me da 6. Entonces la tasa para ese caso va a ser 6. Luego de 1 a 1 no puede pasar nada. Entonces no me sirve. De 1 a 2 de nuevo aumentó. Entonces sería 12. De 1 a, en este caso a 3 aumentó en este caso en 2. Y de 1 a 4 aumentó en 1. Y luego 0, porque no se puede ir dando. Entonces, si se van dando cuenta, ahora ya es fácil para ustedes ir rellenando. Entonces, como consejo, ya podrían ustedes pausar el video e ir llenando todas del 2 al 8. Ahora, como la gracia es ver todo el ejercicio, vamos a resolverlo completo. Aunque en este caso ya es solamente mecánico. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Del 2 al 0, en este caso. Es obvio que disminuir, pero ahora ya no se pueden dar todos los casos, porque si yo en este caso tengo 2 y paso un bus con un asiento disponible, no me va a llegar a 0. Entonces solamente me sirve con buses que tengan 2, 3 o 4 espacios vacíos. Entonces tengo que en este caso sacar la suma de esos 3. Y la suma de estos 3, lo tomo en el Excel, me da 5.1. Entonces aquí es 5,1. Esa es la tasa para que se dé esa situación. El siguiente de 2 a 1, la única posibilidad es que en este caso haya llegado un bus con un asiento. Entonces sería solamente 0,9. No puede ser ninguno más porque si llegan 2 quedarían 0, también quedarían 0 y también quedarían 0. El siguiente, en este caso es de 2 a 2. No puedo hacer nada ahí, así que es 0. Luego de eso, de 2 a 3 y ahora aumentó. Y si es que aumentó, ya sabemos que va a ser 12. De 2 a 4 aumenta de 2, así que es 6. De 2 a 5 aumentó en 3, así que sería 3. Lo demás no se va a poder porque no existe una tasa para que se pueda dar. El siguiente, vamos por el otro. De 3 a 0. Dos posibilidades, o que haya llegado un bus con 3 asientos o que haya llegado un bus con 4 asientos. Entonces voy a sumar las tasas, en este caso me va a sumar 3.42. 3,42. 3 a 1 solamente me sirve en este caso el que haya venido un bus con 2 pasajeros. Entonces eso sería 1.68. Y así vamos construyendo toda la tabla. Vamos al siguiente, del 3 al 2, eso quiere decir que vino 1, 0,9. De 3 a 3 no se puede, de 3 a 4 aumentan 1, luego aumentan 2, luego aumentan 3 y luego los demás no pueden. Siguiente, de 4 a 0.
La única forma es que haya venido un bus que tenga una capacidad de 4. Entonces la tasa va a ser 1.32. El siguiente, de 4 a 1. Solamente me sirve que haya venido uno de 3. Entonces sería 2,1. De 4 a 2 solamente me sirve uno que haya venido con 2, 1,68. De 4 a 3 solamente me sirve un bus con 1, 0,9. En el siguiente no se puede. 12, 6 y 3, que son los aumentos de 1, 2 y 3, y este es 0. Vamos a ir viendo el siguiente. De 5 a 0, en este caso no tengo cómo hacerlo porque no hay un bus de capacidad 0, así que simplemente es 0. De 5 a 1 sí se puede, porque simplemente necesito un bus que tenga 4, en este caso 4 líneas, 1.32. De 5 a 2, en este caso también tenemos el otro que sería 2.1. De 5 a 3, 1,68. De 5 a 4, en este caso me disminuyó 1, así que sería 0,9. De 5 a 5 es 0. De 5 a 6 aumenta en 1. De 5 a 7 aumenta en 2. Y de 5 a 8 aumenta en 3. El siguiente, de 6 a 0 no puedo, porque no hay un bus de 6 de capacidad. De 6 a 1 tampoco puedo. De 6 a 2 sí, porque llegó un bus con una capacidad de 4, 1,32. De 6 a 3 también puedo, 2,1. En este caso ya lo voy a hacer un poquito más rápido porque es más mecánico. El siguiente sería 1.68. De 6 a 5 viene un bus con capacidad 1, 0,9. 6 a 6 no puedo, 6 a 7 aumenta en 1 y 6 a 8 aumenta en 2. De 6 a 9 no se puede porque recuerden que dijimos que 8 era el máximo. En el peor de los casos, cuando hubiera 5 personas llega un trío, así que por eso digamos solamente 8. Y luego de eso no se puede, y de 7 a 2 tampoco se va a poder. Y de nuevo es una copia de lo de arriba porque va, en este caso me disminuye en 4, disminuye en 3, disminuye en 2, disminuye en 1. En este caso de 7 a 7 no se puede. Vamos con el siguiente. Ahora vamos con este. Y aquí, bueno, la mecánica nunca es muy buena si aplican todo sin pensar. Entonces tienen que pensar en esta parte. Si ya hay 7 personas en el paradero, se está diciendo cuál es la probabilidad de que aumenten a 8. Entonces en este caso sería 0. Bueno, y aquí tuve un error, disculpen, esto también serían ceros. Ahora, ¿por qué? Voy a explicarlo. Porque yo tengo 7 personas en el paradero. Significa que si llega una persona, 2 personas o 3 personas, en ese caso las personas que vean esa fila se irían. Aquí también, disculpen, ese fue mi error. Entonces en ese caso, si las personas llegan, no van a aumentar la capacidad de la fila porque de acuerdo a la regla, si hay 6 o más personas, se van. Y vamos al siguiente. Entonces sería 0, 0, 0, 0 y de nuevo 1,32, 2,1, 1,68. En este caso sería 0,9 y de 8 a 8 no se da. Nuevamente disculpen esta parte, se me fue por hacerlo muy rápido, pero lo importante es eso. No puedo ir aumentando cuando ya tengo 6 o más personas. No es porque sea así siempre, sino que la regla del problema nos decía que si en algún momento habían 6 o más personas, eso haría que las personas que lleguen, sean en solos, parejas o tríos, se vayan, no se queden en la fila. Solamente en el caso que haya 5, pueden ir llegando personas de tal manera que queden 8 como máximo. Entonces, esa sería finalmente la matriz de todas las tasas necesarias para todos los estados. Entonces,
Este problema es más que nada orden, no es difícil, pero tienen que establecerse orden. Y el consejo también es que, como es en tasa, siempre tiene que ser la misma unidad de medida. En este caso nosotros lo hicimos en 1 hora. Eso es lo importante acá. Muchas gracias por ver el video.